Querida comunidad, hoy voy a hacer una lectura rápida para ver algunas dudas que han tenido respecto a Jimin Jungkook. ¿Cómo está la familia de Jimin? Por ahí Alba me ha estado preguntando mucho qué sé acerca de la familia de Jimin. Se dice que estuvieron juntos en París, que fueron a ver a su hijo, entonces ha estado algo inquieta respecto a esto. Entonces, bueno, voy a sacar, ya están revueltas las cartas, pero para que ustedes vean que pues obviamente no estoy eligiendo cartas de ningún tipo. La primera carta habla acerca del 6 de copas, la unión de padre e hijo. Como ustedes pueden ver, la relación de Jimin con su papá es realmente una de las relaciones más bonitas que puede existir. Hay unión, sí, entre Jimin y su padre, no hay para nada mala sangre, sobre todo porque me comentaba Alba que se había estado diciendo que si el papá de Jimin lo estaba influyendo de alguna manera para que dejara la empresa, y no, es una de las relaciones más sanas y bonitas que yo he visto y que existe. Y vean ustedes, la carta habla por sí misma, o sea, no tengo que decirles nada. Este tarot es muy intuitivo y nos permite averiguar lo que necesitamos sin necesidad de hacer, digamos, pues grandes conjeturas, ¿verdad? Porque aquí la carta misma está hablando. La familia de Jimin es muy importante para él, la unión entre ellos es muy importante y como podemos ver, si se llevan bien, hay amor, es una relación sincera y bonita. Así que de eso de que insisto, que el papá de Jimin le esté diciendo o le esté hablando al oído, no, para nada. Es una relación basada en el amor. Otra pregunta es, bueno, ¿cómo está Jungkook? Y vamos a volver a mover las cartas. Y pues la emperatriz, Jungkook. La emperatriz habla acerca del poder. Un poder que también se está demostrando mucho en todo lo que ha estado pasando con Jungkook, la influencia también que tiene Jungkook sobre el medio del espectáculo. También esto habla mucho acerca de la atracción que él genera en todos los sentidos habidos y por haber. Pero bueno, la estoy tratando de aplicar a Jungkook y estoy hablando más acerca de sí, la atracción que él ejerce en todas las personas que lo conocen. Entonces, esta carta es interesante por eso. Pero vamos a ver sus sentimientos. ¿Por qué lloró? El 5 de espadas. Efectivamente, Jungkook actualmente se encuentra en un momento donde se podría decir que está un poco o mucho triste. Aquí una vez más la carta nos ayuda mucho a pues ver qué está pasando con Jungkook. Jungkook está triste. Simple y sencillamente en este momento podría ser si por cansancio o una tristeza que está proviniendo, tal vez también tiene muchísimo que ver con el hecho de que es difícil llevar sí el éxito. Ya veíamos que él es muy atractivo, o sea, realmente en todo, o sea, no me refiero a físicamente, sino para las personas, para el medio, o sea, desean tenerlo y él lo sabe, y de ahí el que también eso le produce este sentimiento de tristeza. Otra carta más, el 5 de oros. Ay, sí, hay una cuestión que ni lo económico está haciendo sentir bien a Jungkook. Hay una pérdida, salen 2 5. Los 5 suelen siempre hablar de situaciones difíciles de confrontar. Es una desilusión completa y totalmente lo que tiene Jungkook. Pero si se fijan, no habla de una desilusión amorosa, sino una desilusión que le está causando una gran tristeza. Y sí, tiene que ver mucho con cosas, situaciones, personas que lo rodean. Tal vez que él pensaba que eran mejor de lo que él creía y resulta ser que no. Una cartita más para cerrar el asunto de Jungkook. Y también por otro lado está el mago. No se preocupen, es una cuestión transitoria. La magia, el encanto y todo lo que caracterizan a Jungkook lo van a sacar adelante y es lo que le va a ayudar a recuperar su sonrisa. Pero sí no puedo negar que tal vez hubo un hecho, una persona que creo que pudiera estar un poco más relacionada con la empresa por la cuestión de los oros, que sí lo desilusionó mucho, le causó una gran tristeza, una mala noticia que pudo haber llegado. Pero volvemos al primer arcano, el mago. La magia que caracteriza a Jungkook siempre va a estar con él y lo va a proteger y va a hacer que regrese su sonrisa y a su manera habitual. Ahora rápidamente, una vez más volvemos las cartas para saber, bueno, y cómo está nuestro Jimin. Ya vimos que la relación con su familia es muy buena. ¿Y cómo está nuestro Jimin de ánimo el día de hoy?
Ah, caray, nuestro Jimin está un poquito compungido, de hecho un bastante, pero recuerden que lo que cae suele levantarse. Jimin también ha estado pasando por momentos muy duros, pero muy muy duros, créanme. Del tarot, esta es la carta más difícil de todas, pero no es el final, aunque lo parezca, siempre va a haber una oportunidad para levantarnos. Fíjense que ayer yo notaba a Jimin muy serio y estuve observando varios videos y fotografías de lo que sucedió después de lo que fue el espectáculo de medio tiempo de la Copa del Mundo, y Jimin efectivamente sonreía, sí, y estaba adecuado, sí, pero se le notaba algo apesadumbrado y esta carta me lo confirma. Jimin no se sentía bien del todo y tiene bastantes problemas en este momento. Pero vamos a ver de qué se trata. 2 de copas. Ah, el amor. Sí, aquí hay un conflicto un poco más relacionado con alguien a quien él quiere mucho. Probablemente le pudo haber afectado lo de Jungkook. No porque se relacionara directamente con ellos, o sea, que estuvieran separados o que estuvieran peleados, sino que le afectó ver lo que le estaba ocurriendo a Jungkook. Esto me lo indica este 2 de copas. El 2 de copas siempre habla acerca de la pareja y sí, del amor. Que curiosamente... En lo que vendría siendo las copas, sí quise utilizar a Tata por obviedad, porque es un corazoncito. Entonces, me han salido muchísimas copas el día de hoy, ¿están de acuerdo? Primero que nada fue el 6 de copas con Jimin y su papá. Luego la emperatriz, que también significa todo lo nuevo que nace y que llega a nuestra vida. Y por otro lado, pues aquí con Jimin me aparece el 2 de copas. Pero bueno, ya para cerrar esta tirada vamos a ver cómo están. 6 de bastos. Bueno, sí, el trabajo está haciendo mucho, pero también las recompensas. Aquí podemos ver cómo el triunfo ante todo, el trabajo siempre va a traer sus recompensas y eso es lo que los chicos van a ir descubriendo durante esta gira. Si bien hay momentos que son difíciles, si bien podría haber desilusiones en el camino, también es cierto que vale la pena todo el esfuerzo que están haciendo. Así que mis conclusiones vendrían siendo estas. Los chicos han pasado por situaciones complicadas y difíciles, pero también está valiendo la pena todo el esfuerzo que están metiendo, el movimiento en la gira, todo lo que está pasando con ellos los va a llevar hacia buen puerto. Aunque de momento haya ocurrido una situación que haya sido incómoda, sobre todo veo que fue muy incómoda para Jimin y Jungkook, también la magia los rodea, ¿recuerdan? Nos apareció el arcano del mago y eso me indica que todo va a volver a su causa. También esta carta. Así que una más y ya, ahora sí nos despedimos, porque vean, la vamos a sacar de por acá. Y tenemos la rueda de la fortuna. Recuerden que lo que suele estar arriba, pues eventualmente va a estar abajo, así como lo que está abajo suele estar arriba. La vida siempre está en movimiento, eso es lo que nos recuerda esta carta. Las cosas siempre están cambiando, entonces ni las cosas malas van a durar para siempre, pero tampoco las cosas buenas. Todo es transitorio en esta vida, no nos podemos clavar en absolutamente ningún estado porque todo va a pasar. Después de todo, lo único que tenemos así seguro en la vida es que todo va a cambiar. Así que con esta carta hermosa me despido, porque además es muy importante lo que nos está diciendo este mensaje final de que no importa lo que suceda, todo va a pasar, las cosas van a cambiar, ni todo lo malo va a ser malo por siempre, ni todo lo bueno va a ser bueno por siempre, así que inclusive un disgusto, un mal momento, todo pasa. Espero haber resuelto sus dudas. Recuerden que me pueden escribir si es que tienen alguna otra pregunta para nuestro hermoso tarot de los 2021, pero como les decía, no se preocupen, tanto Jimin como Jungkook van a estar bien, van a salir de este trance, así que solo hay que dar tiempo al tiempo. Todo va a pasar, las cosas van a mejorar, se los prometo.